hay una enorme subestimación, de lo que es la naturaleza, de lo que son el instinto y las pulsiones dentro de nosotros mismos, que son como nuestra tierra, ¿no? O la tierra, lo territorial dentro de nosotros mismos. Lo pulsional es incluso rebajado a la categoría de lo meramente repetitivo, de lo involuntario, de lo violento, de lo caótico y descontrolado. Lo cotidiano, el hogar, es subestimado y desde esta subestimación podemos leer episodios históricos de exterminio de modos de vida, de comunidades indígenas, de animales y ecosistemas, de personas que habitan esos ecosistemas, pero me gustaría también que viéramos cómo esa subestimación de lo que es el hogar no solo está afectando o teniendo unas consecuencias sobre aquello que es invadido, sino que la subestimación del hogar y de la propia tierra también es lo que alienta al conquistador, ¿verdad? Al invasor, que parece que no se siente a gusto, que no le basta con eso que ahora llaman de forma peyorativa zona de confort, ¿no? Aquí también en ese tipo de imágenes podemos ver esta subestimación por lo nuestro, por el hogar, por la tierra, por el sitio en el que nos sentimos seguros. La fetichización de lo exótico, de lo no familiar, del hogar, el desprecio, como decía, por la zona de confort, por los límites de lo habitable, por los límites del conocimiento, ese cosmopolitismo snob es la idealización, a mi modo de ver, del viaje. El viaje también es como una ideología muy implantada en nuestros días, como que hay que querer viajar, estar continuamente en tránsito, como consumiendo lugares para no ser un aburrido, ¿verdad? Como para parecer una persona interesante, con mundo. Pero esta idealización del viaje es la idealización de la destrucción de nuestros propios medios de vida. Creo que si hay algo, y que si hay algún modo y alguna posibilidad de que el ecologismo tenga salida y de que no sea frivolizado como una especie de sensiblería, es justamente la posibilidad de unir la lucha por la tierra y la lucha por el territorio. Creo que solo en ese nexo es posible una validación, o al menos una validación del propósito ecologista como movimiento digno, del propósito ecologista como cuidado y salvaguarda del mundo, de la cultura y de los conocimientos. La lucha por el territorio, que es nuestro hogar, es también la lucha por la conservación de conocimientos incardinados, sedimentados, y es la lucha por la diversidad y el derecho a la diversidad, a los modos de vida y a las distintas perspectivas, ¿no?, desde las que aprendemos el mundo. A Heidegger le daba mucha pena, de esto hablo muchas veces, pero porque me gusta como esta especie de anécdota suya en una entrevista, le daba mucha pena el planeta Tierra cuando en la carrera espacial aparece como esfera que se ve de lejos, desde la Luna o desde otros dispositivos puestos en lugares, ¿no?, en plataformas espaciales, desde los que se nos aparece, como decía antes, como exiliada, como alienada, como si fuera algo diferente de nosotros y como si fuera una unidad objetual y no fuera como es nuestro hogar, un hogar vivido desde dentro y de una forma distinta en cada comunidad. Cada vez que vemos a nuestro planeta, la Tierra así, detrás, escondido en algún lugar, existe un proyecto destructor, belicoso, militar, y no tanto una ciencia inocente y curiosa que trataba de maravillarse, ¿verdad?, con nuestro astro. Como sabemos, la mayor parte de la financiación que el Estado y, por supuesto, las empresas destinan a la ciencia es a la ciencia militar. Y, bueno, incluso nuestras herramientas de comunicación pues son casi como un epifenómeno, como un efecto secundario, ¿no?, de esta investigación militar. En este contexto de pensamiento, es que soy muy crítica con la cultura del viaje, como os decía, como de modo de vida, como ocio, con el turismo disfrazado de experiencia académica o de experiencia antropológica o de experiencia cultural, escolar,
cuando en realidad es un modo muy mercantilizado e invasivo de experimentar la tierra. Muy frívolo también. Promover la cultura del viaje es básicamente promocionar las macrodesigualdades, la desigualdad geopolítica y, en último término, la guerra. Pues el turismo es la otra cara de la guerra, es como la invasión sublimada y siempre tiene conexiones bastante obvias. El turismo como actividad primordial del tiempo, que llamamos propio, vamos a ponernos del lado del que viaja o del que es llamado invitado a viajar para divertirse, ¿no? O para enriquecerse, del tiempo que llamamos libre, del tiempo de ocio, resulta, a mi modo de ver, irónico y cruel, sobre todo respecto de la población migrante, que sería al revés, el contrario del turismo, el viaje de trabajo como único modo de vida y, en definitiva, la negación del hogar. El turismo como medio de subjetivación supone además la espectacularización de la naturaleza, del territorio. Es como una reedición de los zoológicos. Me parece que esta es una imagen que puede ayudarnos a ver la crueldad, ¿no? Tras esta invitación constante a ocupar nuestro ocio y a festejar todo con una huida de nuestro hogar. En los últimos tiempos, para que veamos un poco más en su crudeza esto que estoy diciendo, por los barrios pobres de Barcelona o por los barrios, bueno, más conflictivos, se ofrecen rutas para ver a los sin hogar, para ver a los sin techo, a los homeless, a menudo migrantes. Y se ofrecen estas rutas desde su contrario, desde el turismo. Los propietarios, vemos, hacen turismo y los desapropiados migran. En cualquiera de los casos, y en cualquiera de los casos, y a pesar de la enorme distancia que hay entre quienes hacen turismo y quienes migran, se da una experiencia que se viene a unir en un momento dado de deshabitar el mundo, tanto para uno como para el otro. El turismo parece la única forma imaginable de retener un mundo que se nos expropia y de habitar deshabitando. Calcado sobre las estructuras de trabajo, aparece también como una forma de taponar el vacío con metas que no van a ningún lado, como por ejemplo conocer uno y otro sitio, uno y otro, o ir a un museo y a otro, hacer esta especie de recopilación sin sentimiento y sin alma, de un montón de paisajes, de folclores, de sociedades, de culturas de las que no nos quedamos con nada, porque ya de entrada no las vemos, solo vemos representaciones inauténticas de las mismas, productos preparados para el turista, menos que desvelamientos. Se supone que nos da una vida rica el viaje y tiene su publicidad y sus eslogans. Se dice que somos ciudadanos del mundo, que somos cosmopolitas, que somos los sitios que hemos conocido, que somos lo que viajamos, de tal manera que estuviéramos siempre y todo el rato en tránsito, tuviéramos que estar en tránsito, y también de esta forma, disimulando que ese nomadismo es una triste obligación para algunas personas y un pobre ocio para otras. Es un yo que se hace a costa de viajar a lugares lejanos y desconocer muy intensa y preocupantemente su propio alrededor. Por otra parte, incluso, la experiencia estética está velada también. Aquí en Europa tenemos ciudades como Roma, Barcelona, ciudades entregadas al turismo de un modo tan obsceno que resulta que todo eso que tienen de bello, de histórico, no es experimentable. Realmente a mí no me lo parece. Bueno, en Roma tuve la mayor no experiencia, ¿no?, de esto, porque ya no es lo que es, porque perdió el aura. Entonces, el turismo es como un modo de conocimiento donde además se fortalecen los prejuicios. Hay mucha gente que dice que viajando se quitan los prejuicios. Bueno, yo diría que no es así. Yo diría que se fortalecen porque es como que podemos cerciorarnos o comprobar o cotejar o ver lo que queremos ver. Creo que se fortalecen los prejuicios porque ya de entrada se parte de una igualdad
que es ideal, se equiparan todos los lugares, pero se parte de una igualdad que no es cierta. Se dice, por ejemplo, pues aquí, por ejemplo, en Asturias, España, que se prohíbe usar velo a la comunidad, a las mujeres de la comunidad musulmana, y se dicen cosas como esta, ¿no? ¿Por qué voy a permitir que las musulmanas usen velo si a mí allí no me dejan entrar a la mezquita sin velo? Como si un viaje no fuera totalmente disimétrico del otro, ¿no? Como si no hubiera destinos exotizados que no se intercambian en igualdad de condiciones. Como si lo que abandona el que migra y va buscando su hogar en el país que consideremos de referencia, no estuviera haciéndolo con unas, pues a costa de un montón de duelos, ¿no? Afectivos, de pérdida. Vivimos prácticamente en eso que Marx preveía o profetizaba, yo creo, bajo el nombre de subsunción total de la vida en el capital. Y es que incluso cuando creemos estar dedicándonos al ocio, como sería en este caso al turismo, al viaje, estamos produciendo sobre todo ideología y estamos produciendo sujetos, formas de ser. Con el viaje como supuesto medio de construcción de la subjetividad, producimos identidades desarraigadas, despolitizadas. La naturaleza y el territorio son cosas que solo vistas con miradas asumidamente limitadas nos invitan al arraigo, al conocimiento y al cuidado. Conocer el territorio es convertirse un poco en animal de ese lugar y de ese ecosistema. Es conocer de una mejor manera y cómo poder surfear en ese terreno. El perder el horizonte, el perder la finitud o el límite nos lleva a ese consumo insaciable de paisajes, de lugares, de viajes, de viajes de visita, que no tienen ningún significado y en los que no hay algo que concretamente estemos buscando. Yo creo que sin unas fronteras que delimitan lo que queremos buscar, que delimiten nuestro horizonte, que limiten el ángulo de nuestra perspectiva, buscar para que la creación de nuestra propia subjetividad no sea un trabajo solo del otro, no sea solo un ajuste a las expectativas del poder, es imposible el conocimiento y en su lugar se levanta nada más que espectáculos. Creo que sin ese límite, sin esa asunción del ángulo finito con el que podemos mirar, interpretar, desear, cuidar y querer la tierra, que vendría dada como territorio, no hay conocimiento, sino que hay espectáculos, esquemas y tópicos. La subjetividad es en esencia ese límite de las perspectivas, ese ser que se crea en un ángulo de percepción y no en otro, y que por pertenecer su horizonte a ese ángulo es capaz de crear, de interpretar, de focalizarse en una tarea y no en otra, de priorizar algunas cosas sobre otras, o lo que es lo mismo, de habitar un espacio, porque es ese espacio y no cualquier espacio. La industria produce objetos que no dejan de circular por todo el perímetro de la Tierra, gracias a que se produce al mismo tiempo subjetividad, una subjetividad sedienta de consumo, siempre algo vacía, demandante, que lubrifica esa expansión del producto, de la sobreproducción, que necesita a su vez de nuevos mercados y así nuevos territorios que invadir y nuevos territorios que sobornar. Pero esa subjetividad nos impide recuperar nuestro deseo genuino. Estas inercias que deshabitan o que convierten el habitar en mera visita nos impiden habitar el planeta y habitar nuestro cuerpo. En América Latina, la folclorización de la pobreza es una forma de hacer que la pobreza sea capitalizable y las formas de gobierno una producción de inseguridad y de miedo, por ejemplo, miedo a sindicarse o miedo a la militancia ecologista, miedo a luchar por la tierra, por la naturaleza, de miedo a cuidar del territorio que nos da la vida y que nos permite desarrollarnos incardinados en el mapa del terreno. La representación de la lucha ecológica queda secuestrada en esa modalidad como desconectada de la vida, una lucha que no tiene nada que ver con las personas. Y es que el turismo nunca se vive desde el lado de la necesidad, sino desde un mal ocio, desde el aburrimiento, desde la huida, ya que vamos buscando más que nada la invisibilidad cuando viajamos, la desconexión, huir de nuestro lugar de trabajo, huir del requerimiento de las llamadas telefónicas, de la obligada disponibilidad permanente para el beneficio ajeno. Es decir, que viajamos más que nada
para escapar de nuestro lugar más que para conocer otro en realidad. Para poder decir que estamos desconectados, que estamos en modo avión, o que no podemos hablar de trabajo, que no podemos contestar, ¿no?, a todos los requerimientos o a todos los compromisos sociales. Creo que es un deseo legítimo esa huida, pero este legítimo deseo no debiera ser a costa o para poder cumplir con ese deseo de huida, de esconderse, ¿no? No debiera ser necesario invadir otros países o invadir otros terrenos para hacer, además, exactamente lo mismo que hacemos en el nuestro. No debiera ser necesario alejarnos de nuestra tierra, de nuestro sitio, o alejarnos demasiado. No debería ser necesario, al menos, ni dejar una huella ecológica tan tremenda, ni convertir todo en una misma cosa. Para hacer lo mismo, que pueda ser, no sé, beberse un refresco, tomarse una cerveza, que es lo que acabamos haciendo. No debería hacer falta viajar medio mundo, tomarse un montón de aviones e ir a buscar ese cobijo en otro lugar donde otras personas también necesitan cobijarse y aislarse, y resulta que nunca pueden, ¿no? Cuando un lugar se queda absolutamente vendido, dispuesto para el turismo, es imposible buscar esa especie de silencio, ¿no?, de soledad. Justamente estamos impidiéndonos unos a otros encontrar ese lugar para una bella soledad, para el recogimiento, y buscamos otros lugares porque nos han expropiado el nuestro. Esto es un poco lo que quería decir, esto es un poco lo que quería manifestar también desde el propio instinto, desde las propias inercias de turismo, de viaje, nos lo planteemos como nos lo planteemos, porque a veces casi ese turismo que más se critica, que es el turismo de playa, por ejemplo, aquí en España, en el Mediterráneo, pues a veces es el más inocente, ¿no?, porque nos desplazamos, bueno, no demasiado, un poco como para poder tener sol y playa y para poder desconectar un poco, pero más que ese turismo está toda esta especie de cultura de ir a ver las pirámides de Egipto, de ir a ver todos los monumentos de Roma, que está convertido prácticamente en un parque temático inhabitable para los romanos, y bueno, que en definitiva lo que hacemos es expropiarnos unos a otros nuestro terreno para que ninguno tenga esa apariencia de hogar. Bueno, no quiero tomar más tiempo porque sé que arrancan estas jornadas tan interesantes, tan dramáticas, no en el mal sentido, sino en el de estar tratándose algo que afecta, que va a afectar a la vida, al paisaje diario y a la forma de habitar el urbanismo y nuestro alrededor. Entonces, bueno, aquí lo dejo para, si hay tiempo para alguna pregunta, pues bueno, aquí estoy para contestarlas. Gracias. Excelente trabajo, por su excelente reflexión. Creo que para todos va a ser estimulante formular preguntas respecto a deshabitar el mundo. Tienen la palabra, compañeros. Pues ellos no se animan, pero yo le voy a hacer unos comentarios, doctora. Se puede ver esta tendencia a la movilidad y a los flujos de los seres humanos en huida en vez de una confrontación de los sistemas que enajenan, ¿no? Es finalmente lo que está diciendo. La vida nos absorbe, nos enajena y huimos de ella, los que pueden, los que tienen recursos, a costa de, y aquí va el cuestionamiento, a costa de ser parcialmente depredadores de otro territorio. Se puede asimilar esta movilidad como una nueva experiencia del ser humano, en la cual en sí desde el sistema mercantilista es depredador, pero ahora al buscar otros territorios también se puede convertir en una nueva dinámica que caracteriza a las nuevas sociedades, la depredación parcial, temporal, cíclica. No sé usted cómo lo vea, ¿no? Yo creo que sí, totalmente, ¿no? Que como que los sujetos son invitados a hacer también
como su propia invasión, en realidad, no, como una invasión que ya está hecha por el capital, ¿no? Porque los capitales tienen esos flujos, lo más turístico o lo más viajero es el capital, y más el capital financiero, que es como que no tiene apenas cortapisas, no tiene apenas fronteras que tenga que, bueno, de un modo más o menos complicado, rebasar. Entonces, detrás de ese corrimiento de capitales permanente, de esos flujos, pues detrás se van abriendo también para las personas en forma de ocio. Es como, para mí es como quien, no sé, ¿visteis cuando vamos a un restaurante, sobre todo a una cadena de estas de restaurantes, que tienen a lo mejor pues un espacio para los niños con bolas, lo que fuera? Se da mucho, ¿no?, en las cadenas de comida. Entonces se supone que, bueno, pues van los padres a cenar y pueden dejar a los niños por ahí. A mí me parece que es un poco parecido, como que los flujos de capital ningunean las fronteras, digamos, se abren paso en todos los lugares, estragan la tierra, bueno, privatizan, ¿verdad?, el territorio, las materias primas, etcétera, y luego nos hacen un poco como copartícipes de ello, ¿no?, como que fuéramos los niños que dejan entre las bolas jugando, y eso es un poco la imagen que a mí me da del turismo, ¿no?, como que hacer turismo, pero ya digo, vistámoslo como lo vistamos, ¿no?, sobre todo para mí cuando se viste de viaje cultural, cuando se viste de visitar las ruinas de Atenas, lo que fuera, es esto, dejarnos como en un pequeño parque temático donde los que no somos las empresas, pero que, bueno, podemos, hoy día ese turismo casi se empieza como a facilitar en general. Yo creo que al capital le interesa que todo el mundo pueda hacerlo, porque al final, haciendo ese turismo, está construyendo ideología gratis, está haciendo publicidad gratis. Por ejemplo, una de las formas, a mí me parece que, no sé si allí hay un programa parecido, aquí en Europa lleva ya bastantes años esas becas que llaman Erasmus, y que, bueno, que consisten en que uno, cuando está en la universidad, pues puede ir a hacer un año a otra universidad, a una universidad europea, ¿no?, a otra. Y bueno, son becas un poco irreales, porque al final solo puede ir gente que tiene suficiente dinero para marcharse de España, pongamos, ir a Alemania, tiene que pagarse un alquiler, etc., porque la beca lo único que hace es pagar como la matrícula y poco más, ¿no? Pero bueno, ahí se da como una tribu urbana nueva que hay en todas las ciudades universitarias, que son los Erasmus, que al final realmente suelen estar ellos juntos, no es que tampoco haya como... O sea, no se facilita tampoco una relación muy grande, ni un conocimiento del lugar, de alguna forma, una inmersión, digamos. Sino que, bueno, tienen como sus pubs, sus bares, etcétera, y ahí se construye, pues bueno, la ideología de lo que es la Comunidad Europea, por ejemplo, ¿no?, la Unión Europea, que no existía porque, pues yo qué sé, pues es que no tenemos una lengua común, no teniendo una lengua común, no tenemos tampoco una música común, no conocemos el folclore de los países de al lado. En España no conocemos ni el folclore de los pueblos de al lado, porque es también un poco un país fallido, ¿no?, un intento fallido de nación. Entonces creo que esta cuestión del turismo, de fortalecer el turismo, tiene también mucho que ver con la construcción de ideología, sobre todo cuando se trata de que la gente se sienta parte de organismos internacionales, como sea la Unión Europea o como sea la OTAN, ¿no? Como que tiene... Para mí tiene muchas aplicaciones, o sea que el turismo va como a la zaga de los flujos de capital, pero es como si dijéramos la cara amable, ¿no?, como si dijéramos, bueno, no solo es el capital, sino que también las personas nos movemos, nos conocemos y bueno, creo que se conforma como una especie de internacionalismo no obrero, nada obrero, aunque esté habitado, en esos flujos, en esos tránsitos, sea en gran parte personas obreras que gastan todo su dinero, incluso a veces se hipotecan, piden créditos para viajar, para ir de vacaciones, ¿no?, y luego quedan hipotecados, ya veis, no por una casa, no por un hogar, no por tener, no sé, unas garantías de vida, sino para algo tan innecesario, que debiera ser tan innecesario si tuviéramos refugios, como es viajar a otro lado para hacer prácticamente lo mismo que en el propio. Entonces, bueno, creo que conforma como un paisaje en el que todo es igual, en el que también pues determinados idiomas van a primar sobre otros y se van a convertir en idiomas internacionales. Bueno,
donde se va a ir también, pues esto, espectacularizando el folclore y dejando de ser significativo en otro sentido. Me parece que sí, que conviene incluso por supuesto, que el obrero medio haga este tipo de empleo de su tiempo. No sé si contesté o me fui luego ya por las ramas, pero bueno, espero. Sí, muchísimas gracias. Compañeros, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Mariano, sobre turismo. Bueno, pues agradecemos muchísimo su participación, es una auténtica provocación a la reflexión para nosotros de manera particular en una ciudad denominada, y que también esto habría que tomarlo en cuenta, Patrimonio de la Humanidad. Entonces tenemos cuántas ciudades con esta nominación, y a partir de esto se cuelga una nueva etiqueta para que valga la pena venir a nuestra ciudad. Son otros de los mecanismos, ¿no? Las nominaciones internacionales que justifican que valga la pena consumir en Puebla. Pues, ¿tú no tienes ninguna pregunta? Yo pienso que es interesante para abrir la discusión y para plantear todo esto, porque ahora la industria del turismo está como un hecho legitimado y que hay que promover. Muchas gracias, doña. Sí, pues muchísimas gracias, doctora. Vamos a continuar con nuestro trabajo y le invitamos en la medida de sus posibilidades a escuchar lo que hacemos en una ciudad patrimonio de la humanidad.